Bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado acá, ¿ok? Me confirma si se ve la presentación, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, ok. Ok, entonces vamos a empezar con la interfase. Mira, la interfase es una etapa del ciclo celular que tiene tres periodos o tres subetapas, que son las siguientes. El periodo G1, el periodo S y el periodo G2. En el periodo G1, la célula experimenta un incremento de tamaño, de volumen, un crecimiento, y en este periodo también gasta energía, ATP. ¿Para qué? Para poder iniciar un proceso de multiplicación molecular. En este periodo la célula multiplica bastante sus moléculas. ¿Qué moléculas? Los monómeros que tiene, ¿no? Sus monosacáridos, sus aminoácidos, sus nucleótidos, sus ácidos grasos, todas sus moléculas. ¿Por qué? Porque estas moléculas más adelante se van a unir y van a dar origen a los agregados supramoleculares, ¿no? Y a los componentes propios de la célula. Esta célula que te he dibujado acá y con la que voy a explicar todo el proceso es una célula animal, ¿ok? Por lo tanto, en el citoplasma puedes apreciar a estos organoides que se agrupan en pares, que se llaman centriolos, ¿ok? Alrededor tienen unos puntitos, unas cositas alrededor que se llaman las fibras del áster, ¿ya? Después acá tenemos el núcleo y adentro está el nucleolo, ¿no? El lugar en donde se organizan las subunidades de los ribosomas. Y aquí tenemos dos filamentos, uno de color azul y uno de color rojo. El filamento de color azul, ¿ya? Va a ser la cromatina paterna, ¿ya? Y el de rojo va a ser la cromatina materna. ¿Por qué dibujo dos? Porque estas dos cromatinas más adelante, como ves aquí, se van a transformar en cromosomas. Cada una se va a transformar en un cromosoma. Yo aquí debería dibujar 46 cromatinas, porque la célula que voy a utilizar es una célula humana, ¿de acuerdo? Pero no puedo dibujar 46 cromatinas porque si no te voy a confundir. Solamente dibujo dos. Lo que le pasa a estas dos, le pasa a las 46. Entonces, en la etapa G1, la célula inicia su proceso de multiplicación de moléculas, ¿ya? Las cromatinas todavía las mantenemos acá, ¿no? Y vemos que en la etapa siguiente, en la etapa S, ¿qué es lo que ocurre? La cromatina paterna se duplica y la cromatina materna también. Es decir, en esta etapa va a ocurrir una replicación del material genético, una replicación o síntesis de ADN o una replicación de cromatinas, ¿ya? También se van a duplicar los centriolos. Eso es lo que va a pasar acá. En la etapa G2, las cromatinas ya empiezan su proceso de condensación poquito a poquito, pero aún se ven bien delgadas, ¿ya? Todavía no se han transformado en cromosomas, o sea, todavía no están así. Están en este proceso, ¿no? Los centriolos siguen duplicados, ¿no? Acuérdate que acá habían dos, si los duplicamos tienen que haber cuatro, un para acá y otro para acá. Igual acá, un para acá y otro para acá. En la etapa G2, la célula ya tiene todos sus componentes duplicados, todas sus moléculas. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a multiplicar sus moléculas en la etapa G1, esta multiplicación de moléculas no se detuvo. Continuó y continuó por acá en la etapa S y continuó por acá en la etapa G2, ¿ya? Entonces, cuando ya la célula llega a la etapa G2, ya todos los componentes están duplicados, listos para entrar en la división, ¿ya?
porque esto que estoy haciendo acá solamente es interfase. Por eso a la interfase se le conoce como fase de duplicación. ¿Listo? Entonces la célula ya pasó por el periodo G1, por el periodo S, que es el más importante porque acá se duplica el material genético, y el periodo G2. Hay algunas células que pasan por un periodo o una etapa G0, que está entre G1 y S. En esa etapa la célula ya no se va a dividir, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las neuronas. Ya no pasan por el periodo G2, ni mucho menos por la división. Entonces la célula está lista para dividirse y entramos justamente al siguiente periodo, que es la división. La división que vamos a explicar es la mitosis, ¿ya? La mitosis tiene como objetivo que esta célula produzca dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas, ¿ya? Quiere decir que si aquí hay dos cromosomas, acá también van a haber dos en cada una, ¿de acuerdo? ¿Ya? La diferencia es que estos cromosomas van a ser dobles y estos de acá, que ves, van a ser simples, pero la cantidad es igual, ¿de acuerdo? Profe, quiere decir que si aquí hay 46 cromosomas, ¿cuántos van a haber acá? Igual, 46. Acá también, ¿ya? La mitosis tiene 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase es una etapa o una fase de la mitosis donde la carioteca o membrana nuclear ya no se observa. El nucleolo tampoco. ¿Te acuerdas que estábamos así, no? Mira, ya no hay carioteca y ya no hay nucleolo acá. Desaparece la carioteca y el nucleolo. Las cromatinas que estaban delgaditas acá, mira, ve, ahora mira cómo están. Están más gruesas. Quiere decir que las cromatinas se han condensado y se han transformado ¿en qué? En cromosomas, pero cromosomas dobles, ¿ah? Este cromosoma doble rojo es el materno y este cromosoma doble azul es el paterno. ¿Qué más sucede? Los centriolos migran hacia los polos de la célula. Al hacer esto, forman unas rayitas acá de verde que se llaman las fibras del huso acromático. Estas fibras del huso acromático son proteínas, son acumulaciones de proteínas que se forman cuando los centriolos migran a los polos. Y estas fibras del huso acromático se pegan al centro de los cromosomas, en una zona que es el cinetocoro, ¿ya? Para que más adelante los cromosomas se puedan separar. Entonces, durante la profase, los centriolos migran a los polos, desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, las cromatinas se condensan y se transforman en cromosomas y se forma el huso acromático, ¿ya? Luego la siguiente etapa es la metafase. En la metafase, los cromosomas, como puedes ver acá, ¿no? Bueno, uno de ustedes me preguntó qué son cromosomas homólogos. Justamente son estos dos. Uno es materno y el otro es paterno. Los cromosomas homólogos se sitúan aquí, en el centro de la célula, formando lo que se conoce como la placa ecuatorial, ¿no? Es como si comparáramos a la célula con la Tierra, con el globo terráqueo, y decimos el centro es el ecuador. Entonces, acá los cromosomas forman la placa ecuatorial. Y el huso acromático se ha constituido. ¿Qué significa que se ha constituido? Ya se ha terminado de formar y está pegado al centro de los cromosomas, ¿ya? Si a mí me preguntan en qué fase de la mitosis se forma el huso acromático, yo no digo acá, yo digo acá, en profase. Acá se forma el huso acromático, ¿ya? Y acá se constituye el huso acromático. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Por esa razón, pueden ser estudiados en esta etapa. Una de las etapas de la mitosis en donde se elige para poder estudiar a los cromosomas es justamente acá, en la metafase. El estudio de los cromosomas se llama cariotipo. Yo puedo ver cuántos cromosomas hay acá, si son metacéntricos,
si son submetacéntricos, cuántos brazos tienen, cuántas cromátides tienen, cuántos centrómeros tienen, todo eso. En la siguiente fase, en la anafase, las cromátides de los cromosomas homólogos, ¿no? Las cromátides hermanas, ¿no? De cada cromosoma homólogo, se van a separar. Este proceso de separación es muy importante porque si no se da, las células hijas van a salir con cromosomas de más o cromosomas de menos. Este proceso se llama disyunción de cromátides, ¿ya? Disyunción de cromátides. Entonces, ¿por qué se da la disyunción de cromátides? Porque las fibras del uso acromático, que están pegadas a los cromosomas por el centro, se acortan y al acortarse se genera una separación entre las dos cromátides. Entonces, la cromátide materna de rojo, que está en este lado, en esta posición, se va hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿ya? Y lo mismo sucede con el otro cromosoma azul que ves acá. La cromátide de arriba se va hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces, esto se llama disyunción de cromátides, ¿ya? Esto sucede en anafase. Y en la telofase, como podemos apreciar, como ya se separaron las cromátides, ahora las voy a llamar así, cromosomas simples, ¿ok? Reaparece la carioteca en este lado de arriba, reaparece el nucleolo y abajo también, mira, ¿no? Hay dos cromosomas simples abajo también. Reaparece la carioteca, reaparece el nucleolo y tengo dos cromosomas abajo, ¿no? Cromosomas simples. Entonces, arriba hay dos cromosomas simples dentro de este núcleo y abajo hay dos cromosomas simples también dentro de este núcleo, ¿ya? Pero estos dos núcleos están dentro de ¿quién? De esta célula madre que todavía no se ha partido en dos. ¿Qué sucede ahora? Se tiene que partir en dos. Entonces, la membrana se hunde a ambos lados, ¿no? Y se da el proceso de división del citoplasma, conocido como citocinesis. Entonces, gracias a la citocinesis, la célula se parte en dos y ahora, ¿cuántas células voy a tener? Dos células hijas. ¿Y por qué le pongo a cada una 2N y 2N? Porque han heredado la misma cantidad de cromosomas que la célula madre que está acá, que también era 2N, diploide, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, aquí, ¿cuántos cromosomas observas? A ver, dime acá. ¿Cuántos cromosomas observas aquí? Dos. Dos, muy bien. ¿Y acá? También. También. ¿Qué tipo de cromosomas son estos? Cromosomas Diploides. simples, ¿ya? Ahora, fíjate en esta célula madre acá. ¿Cuántos cromosomas hay? Dos. Dos también, pero son cromosomas dobles. Este es un cromosoma doble y este es otro. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es que en esta división, las células hijas tengan la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Por eso la división mitosis es una división ecuacional, ¿ya? Ahora, terminada la división, estas células van a seguir, ¿no?, su proceso y van a entrar otra vez a la interfase y otra vez a la división y se va a repetir el ciclo, ¿ya? En las plantas, ¿no?, porque esto es una célula animal, en las plantas, este proceso ocurre exactamente igual, pero durante la telofase, en la célula vegetal, en vez de que la célula se estrangule como aquí lo hace la célula animal, la célula vegetal forma una placa en el centro que se llama pragmoplasto, ¿de acuerdo? Pragmoplasto. Ah, ya. Entonces, en la célula vegetal, la citocinesis no se da por estrangulación, sino por la formación de una placa que se llama fragmoplasto. Exactamente. Y estos de aquí que ves de color verde no son centriolos, reciben otro nombre en la célula vegetal. Se llaman casquetes polares. Pero hacen lo mismo que los centriolos, ¿ya? Forman el uso acromático durante la profase. Es decir, las células vegetales carecen de centriolos,
en lugar de centriolos, contienen estas estructuras que se llaman los casquetes polares, ¿ya? Esto es en cuanto entonces a la mitosis. Ahora vamos a pasar a la meiosis. Esto es un repaso simplemente para que tú veas, ¿no? Cómo se da el ciclo celular, mira, ¿ve? Acá tienes a la célula, ¿no? En la etapa G1, ¿no? Donde va a duplicar todos sus componentes, ¿no? Perdón, en la etapa interfase, que es esta, ¿no? Donde va a duplicar todos sus componentes. La interfase se divide en 3 subetapas, G1, S y G2, ¿no es cierto? En la etapa G1, ¿no? La célula aumenta un poco de tamaño, ¿no? Y comienza a producir sus moléculas, ¿no? En la etapa S hay una duplicación del ADN, ¿no es cierto? Y después en la etapa G2 ya la célula se prepara para entrar a la división, ¿no? Y acá en la división, por mitosis, ¿no? Pasa por la profase, metafase, anafase, y cuando llega a la telofase, mira lo que sucede, se separan los dos juegos de cromosomas y se reparten entre las dos células. Y estas dos células entran otra vez en interfase y se repite el ciclo de nuevo, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Con la célula, ¿ya? Este es el resumen también de la mitosis, ¿no? Aquí vemos cómo están las cromatinas durante la interfase y aquí vemos qué pasa en la profase, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este dibujo, la explicación no te la hacen como te la he hecho yo en el papelote, ¿no? Aquí te están poniendo, por ejemplo, 2 pares de cromosomas dobles. Yo te he puesto un par nomás. Acá te han puesto 2, mira, ¿ve? Este rojo con este de acá es un par. Y este rojito de acá chiquito con el otro chiquito es otro par. O sea, aquí hay 4, ¿no? Entonces, aquí en la metafase ves a los 4 en el centro. Aquí en la anafase ves cómo cada parte de los 4 se separan. Y aquí ves 4 por acá, ¿no? Simples, simples, en la telofase. Y acá al final ya se reparte la célula, ¿no? Y otra vez se generan 2 células hijas y empiezan la interfase nuevamente, ¿no? Y estas son las partes del cromosoma doble, ¿no? ¿Ya? Esto es la cromátide. Todo esto es la cromátide, ¿de acuerdo? No estos de acá arriba, sino todo esto de aquí. Todo esto de la derecha, de la izquierda, perdón, de tu pantalla, todo esto es la cromátide. Cromátide 1, cromátide 2. Brazos son estos, mira, ve. Brazo, 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 brazo. Y acá está el centrómero, ¿ya? Acá deben haber 2 centrómeros, porque son 2 cromátides, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la meiosis. A diferencia de la meiosis va a ser una división reduccional. ¿Por qué? Porque la célula madre va a empezar con una cantidad de cromosomas y las células hijas resultantes van a tener la mitad de cromosomas, ¿ya? O sea, si yo empiezo con 46, termino con 23 cromosomas en cada célula, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos la meiosis 1 y acá la meiosis 2. La meiosis, la división meiótica se divide en 2 partes, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 voy a encontrar a la profase 1, a la metafase 1, a la anafase 1 y a la telofase 1. Y al final de la telofase 1 voy a formar 2 células hijas, ¿ya? Que van a tener la mitad de cromosomas que la célula madre tenía. ¿Ya? O sea, si empiezo con 2 cromosomas acá, acá termino con 1, 1. Si empiezo con 46 acá, acá termino con 23, 23. ¿Ya? Luego la meiosis 2 tiene su profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. La etapa más importante de la meiosis 1 es la profase 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta etapa hay un proceso en donde los cromosomas van a recombinar sus genes. ¿Ya? Ese proceso se conoce como crossing over o recombinación genética, ¿ya? Vamos a ver entonces cuáles son las 5 subetapas de la profase 1. Cuando la célula entra en profase 1, ¿ya? Adentro del núcleo vamos a observar a los cromosomas bien delgados, como vemos acá. Acá te he dibujado
simplemente dos pares de cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta etapa se llama leptoteno o leptonema. En esta etapa, los cromosomas están tan delgaditos que se agrupan en el núcleo formando una especie de ramillete de flores conocido como buquet cromosómico, ¿ya? En la siguiente etapa, cigoteno, los cromosomas ya se ven un poco más gruesos, más condensados. Este es el paterno y este es el materno. Y entre los dos hay un complejo de proteínas que los aproxima. Este complejo, ojo con esto, se llama complejo sinaptonémico, ¿ya? Hay una pregunta de tu cuestionario al respecto. Escucha bien. El complejo sinaptonémico se va a formar en esta etapa, en la etapa de cigoteno, y consiste en que los cromosomas se van a aproximar. Esa aproximación se llama apareamiento cromosómico, y en el libro de la PRE está como formación de bivalentes, ¿no? Bivalentes vienen a ser estos dos cromosomas homólogos. Y el proceso de apareamiento se conoce como sinapsis. Entonces, si a mí me dicen, ¿en qué etapa de la profase 1 se da la sinapsis cromosómica? Yo digo, en la etapa de cigonema o cigoteno, ¿ya? Y se da gracias a la presencia de este complejo que está de verde, que aproxima a los dos cromosomas, que se llama el complejo sinaptonémico, ¿ya? Luego viene la etapa de paquiteno, la etapa más importante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta y comparas estos dos dibujos, las cromátides de cada cromosoma homólogo se están juntando y se están pegando y están intercambiando genes. Este proceso también se da entre la cromátide de acá y la cromátide de acá. Los cromosomas adoptan la forma adecuada para poder intercambiar genes. Este proceso se llama crossing over o recombinación genética. ¿Y en qué etapa se da esto? En el paquiteno. Este proceso de acá es el responsable que al final de toda la meiosis los gametos o las células sexuales que salgan con genes recombinados. ¿De acuerdo? Y viene después la etapa de diploteno, donde los cromosomas permanecen pegados aún, pero ya están recombinados genéticamente. ¿Cómo permanecen pegados aún? Por medio de unos puntos de cruce que están aquí de color medio negro, que se llaman quiasmas, ¿de acuerdo? Quiasmas, ¿ya? Entonces, en la etapa de diploteno, los cromosomas permanecen unidos entre sí o permanecen pegaditos por medio de unos puntos de cruce que se llaman quiasmas, ¿ya? Quiasmas. De esta manera, entonces, yo ya los veo aquí recombinados. Pero la recombinación no se da acá, se da en esta etapa, paquiteno. Y al final, en la etapa de diacinesis, que es la última, los cromosomas se comienzan a separar. ¿Qué quiere decir? Que los quiasmas que los mantenían unidos se comienzan a romper. Y solamente van a estar unidos, y solamente van a estar unidos por los extremos, ¿no? O sea, por los quiasmas terminales. A este proceso se le llama terminalización. Entonces, hay 5 subetapas en la profase 1. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿ya? Leptoteno, buquet cromosómico. Cigoteno, sinapsis. Paquiteno, crossing over. Diploteno, formación de quiasmas. Diacinesis, terminalización. Terminada la profase 1, automáticamente los cromosomas se ponen al centro y inicia la metafase 1, ¿no? Esto ya es igual como en el caso anterior. En la metafase 1 los cromosomas se sitúan al centro y forman la placa ecuatorial, pero ya son cromosomas homólogos recombinados, ¿ok? ¿Ya? Ya sus genes están recombinados. Por eso la cromátide de azulito tiene algo del rojito y viceversa, ¿de acuerdo? Luego viene la anafase 1. En la anafase 1, ¿qué es lo que va a pasar? Mira acá, compara este dibujo con este. ¿Qué se están separando? ¿Las cromátides o los cromosomas homólogos? En la anafase 1 se están separando los cromosomas homólogos, que supuestamente no, ya se han recombinado,
nado. ¿De acuerdo? Y en la telofase 1, ¿qué va a pasar? Los núcleos se separan, ¿no? Eso se llama cariocinesis, separaciones de los núcleos. Y cada núcleo tiene su cromosoma, mira, ¿ve? ¿De acuerdo? Cada núcleo tiene su cromosoma doble. Y se da la citocinesis. Se divide el citoplasma y se forman dos células hijas, ¿no? Cada una con un cromosoma doble. Quiere decir que a cada una la voy a llamar célula haploide. N acá, N acá. ¿De acuerdo? Entonces, la primera meiosis es una meiosis reduccional, ¿no? Inmediatamente después se da un periodo corto entre la meiosis 1 y la meiosis 2, que se llama intercinesis. En este periodo, cada célula hija que está acá duplica sus centriolos. Solamente los centriolos, no los cromosomas, sino los centriolos. Estas cositas de verde de acá. Se duplica acá, se duplica acá. Entonces, esta célula pasa para acá. ¿Ve? Aquí está. Ya tiene sus dos pares de centriolos duplicados, los cuales se van a ir a los extremos y se va a formar otra vez el uso acromático. Y este cromosoma de acá se va a poner aquí, en esta parte del citoplasma. La carioteca va a desaparecer otra vez, el núcleo también, y tengo pues a la célula entrando a la profase 2. Mira. Y la otra, su hermana, hace lo mismo. Desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, los centriolos ya se duplicaron, se van a los polos, acá está, y se forma el uso acromático. Y el cromosoma de rojo que está recombinado, lo coloco acá. ¿En qué etapa estoy? En la profase 2. Dentro de la meiosis 2, obvio, ¿no es cierto? A estas dos células le va a pasar lo mismo. Viene la metafase 2, ¿no es cierto? Y aquí está. Cada cromosoma se pone al centro, cada cromosoma se pone al centro, y luego, ¿qué viene? La anafase 2. Mira, ¿ve? Aquí en la anafase 2 se van a separar las cromátides homólogas hermanas, ¿no es cierto? O sea, estas de acá, mira. Estas se van a separar. Se da la disyunción de cromátides. Y acá también, disyunción de cromátides. Cosa que tengo esto, mira. ¿Ve? En la célula de la izquierda se separan las cromátides y en la célula de la derecha también. En ambas células. ¿En qué fase están? Anafase 2. Y luego viene la telofase 2. Reaparece la carioteca, este cromosoma simple, ¿no? Ahora ya se llama cromosoma simple. Va para acá. Y este otro cromosoma simple para acá. Igual acá. Este cromosoma simple dentro de este núcleo. Este cromosoma simple dentro de este núcleo. Entonces, mira, ve, ya estoy obteniendo dos células hijas que se van a partir. Al final de la telofase 2 se da la citocinesis y se forman dos células hijas. Acá también, dos células hijas. ¿Cuántas tengo en total? Tengo 4 células hijas. ¿Y cada una con cuántos cromosomas? 1, 1, 1, 1. ¿Te das cuenta? Entonces, acá acaba ya la meiosis 2. Estas células que estoy formando se llaman gametos, células sexuales, ¿ya? Y heredan la mitad de cromosomas que tenía la célula madre, ¿de acuerdo? Mira, ve, ¿cuántos tengo acá? A ver, tú mismo dime, o tú misma dime, ¿cuántos cromosomas hay acá? 2. 2, muy bien, ¿no? Y aquí, 1. 1 en cada célula, muy bien. Y al final de esto, Un cromosoma. un cromosoma también en cada célula, ¿no? Quiere decir que al final, pues, cuando acabó la meiosis 2, ya yo tengo, pues, la mitad de cromosomas en cada célula hija. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuamos entonces. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Que la meiosis es una división reduccional.
La mitosis no, la mitosis es ecuacional, ¿no? Acá tengo el resumen de toda la meiosis, ¿no? Mira, la célula pasa por todas las etapas, las fases, y al final, pues, voy a formar mis células hijas haploides, ¿no? Mis células hijas haploides. Estas son las etapas de la profase 1, ¿no? Estas son las etapas de la profase 1, ¿ya? ¿No? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿no? Ahí está. Y ahora vamos a pasar a la reproducción sexual en plantas. Las plantas tienen en sus flores sus órganos sexuales. El órgano sexual masculino es el estambre y el órgano sexual femenino es el pistilo. Acá veo una flor con varios estambres y un pistilo. Saco el pistilo. El pistilo, en la parte de aquí, que es un poquito abultada, ¿ya? Aquí, esta parte de acá del pistilo se llama ovario, ¿de acuerdo? Adentro del ovario hay un saco que se llama óvulo. Su nombre correcto es rudimento seminal, pero le dicen óvulo. Este de acá, mira. Y adentro del óvulo hay otro saco, que es este, que se llama el saco embrionario. El saco embrionario se va a formar dentro del ovario del pistilo por un proceso conocido como macrosporogénesis o macrogametogénesis, ¿de acuerdo? Por meiosis, ¿ya? Cuando termina la meiosis, el saco embrionario va a tener 8 núcleos sexuales. Te lo voy a mostrar ahorita en un papelote, ¿ya? Para que no te confundas con esta imagen. En cambio, en el estambre, voy a sacar un estambre. El estambre es la parte masculina. Tiene un palito que se llama filamento y una parte de arriba que parece un pan francés que se llama antera. Dentro de la antera se van a formar los granos de polen, ¿de acuerdo? Y los granos de polen también se forman por un proceso de meiosis, ¿no? O por un proceso conocido como microgametogénesis o microsporogénesis, ¿ya? Estos dos procesos te los voy a explicar dentro de un momento, ¿de acuerdo? Lo que quiero que veas acá es la parte masculina, el estambre, la parte femenina, el pistilo, ¿ya? Aquí adentro de la parte femenina, ¿ya? Se va a dar la doble fecundación, ¿de acuerdo? El grano de polen tiene que caer acá en la parte de arriba de la botellita del pistilo, tiene que caer. Y sus capas se hunden y se van hacia el fondo, formando un tubo que se llama el tubo polínico, que es como un puente. Y por este tubo polínico, el grano de polen va a liberar sus núcleos espermáticos, y los núcleos espermáticos van a ir acá a fecundar a las celulitas que hay dentro de este saquito, que se llama el saco embrionario, ¿ya? ¿Cómo se forma el saco embrionario dentro del pistilo y cómo se forman los granos de polen dentro del estambre? Vamos a ver. Acá está, mira. Esta es la microsporogénesis, o sea, la formación de granos de polen, ¿ya? Esta es la célula madre que va a dar origen al grano de polen. Se llama microsporocito. Esta célula es diploide. Acá le pongo sus 2 cromosomas, ¿ya? Ahora, cuando hace meiosis 1, esta célula se divide en 2 células hijas. Cuando hace meiosis 2, estas 2 células hijas generan 4 células hijas. Estos núcleos sexuales se conocen como microsporas, ¿ya? Cada uno. Voy a sacar una microspora y te voy a explicar qué es lo que le pasa. Esta célula o microspora va a duplicar su núcleo. Mira, ¿ve? De lo que tenía un cromosoma, ahora va a tener 2 cromosomas separados, ¿ah? Uno en cada núcleo. Esta célula con 2 núcleos es un grano de polen inmaduro. El núcleo que está aquí se va a llamar núcleo vegetativo y el núcleo que está acá se va a llamar núcleo generatriz. El núcleo generatriz se va a duplicar en una segunda cariocinesis.
y voy a tener dos núcleos haploides que se van a llamar núcleos espermáticos. NE significa núcleos espermáticos. El núcleo vegetativo va a permanecer igual. Entonces, voy a tener una célula ahora con 3 núcleos sexuales, 2 núcleos espermáticos y un núcleo vegetativo, ¿correcto? Repito. Aquí está el microsporocito, tiene 2 cromosomas. Hace meiosis 1. Ahora, ¿cuántas células hay? 2. Y cada una tiene un cromosoma. ¿Lo ves? Ahora, estas 2 células hacen meiosis 2. Y tengo 4 células hijas con un cromosoma simple cada uno. ¿De acuerdo? Estas 4 van a ser 2 cariocinesis. Pero de las 4 estoy escogiendo una. Lo que le pase a esta, le pasa a las demás. Escojo esta. Primera cariocinesis. ¿Qué significa cariocinesis? Duplicación del núcleo. Entonces, esta célula va a duplicar su núcleo. Y aquí tengo 2, mira. 2 núcleos dentro de esta célula. Esta célula es un grano de polen inmaduro, porque tiene 2 núcleos. El núcleo vegetativo, NV, núcleo vegetativo, y el núcleo generatriz, NG. El núcleo vegetativo va a permanecer igual, pero el núcleo generatriz se va a duplicar, o sea, va a ser una segunda cariocinesis. Al hacer una segunda cariocinesis, va a generar 2 núcleos que se llaman los núcleos espermáticos. Algunos le dan el nombre de anterozoides, ¿ok? Estos 2 núcleos espermáticos van a estar dentro de este grano de polen, pero este grano de polen ya va a ser un grano de polen maduro, un grano de polen maduro. Entonces, un grano de polen maduro va a tener 3 núcleos, 2 núcleos espermáticos y un núcleo vegetativo, ¿ok? Este grano de polen es el que se va a posar acá, y va a liberar sus 2 núcleos espermáticos a través de este tubo. Y estos núcleos van a viajar por acá y van a llegar hasta acá. ¿De acuerdo? Ahora me voy a la parte femenina. La formación del saco embrionario se llama macrosporogénesis o macrogametogénesis. Y igualito que hice en el caso anterior, la célula madre se va a llamar en este caso macrosporocito. O si tú le quieres decir macrogametocito. Este macrosporocito es diploide. Le estoy poniendo igual que acá 2 cromosomas, ¿ya? Cuando hace meiosis 1, se forman 2 células hijas, cada una con un cromosoma. Cuando hace meiosis 2, se van a formar 4 células hijas, y cada una con un cromosoma simple, ¿ok? Aquí va a ocurrir algo. De estas 4, 3 van a degenerar. Y te quedas con una. Esta, con la cual te quedas, se llama macrospora. O sea, de las 4 macrosporas, 3 degeneran y te quedas con una, ¿ya? Y esta macrospora va a realizar 3 cariocinesis. Es decir, va a duplicar su núcleo, ¿no? Una vez, otra vez, 3 veces. Cuando lo duplica, aquí en la primera, vas a tener 2 núcleos. En la segunda cariocinesis, 4 núcleos. Y en la tercera y última, 8 núcleos. Esta es una célula grande con 8 núcleos sexuales, cada uno con un cromosoma simple. Estos 8 núcleos reciben los siguientes nombres. El de acá se llama oósfera. También le dicen ovocélula. Este de acá es el que va a ser fecundado por uno de estos núcleos espermáticos para formar la semilla, o perdón, el embrión de la planta. Y estos 2 que ves acá, que se llaman los núcleos polares, NP significa núcleos polares, estos 2 van a ser o se van a unir con el otro núcleo espermático que viene del grano de polen. Y van a formar un tejido que se llama el endospermo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forma el saco embrionario? Por este proceso, macrosporogénesis.
¿Ya? Profe, ¿cómo se llamaba esta de aquí? Oósfera o también le dicen ovocélula. Y estos dos núcleos polares. ¿Y los otros cómo se llaman? Estos dos de acá se llaman sinergidas, y estos tres se llaman antípodas. Pero estos dos y estos tres de acá no participan en la doble fecundación. Los que participan de la doble fecundación son estos tres de acá. La ósfera, que se une con uno de estos, y los dos núcleos polares que están acá, que se unen con otro de este. ¿Ok? Bien. Eso es en el caso de las plantas, ¿ya? A Profesor, la hora, sí, dime, ¿qué significa que degeneren? degenere quiere decir que desaparece, o sea, ya no están, ¿de acuerdo? Te quedas con uno nada más, con este, ¿ya? Es como en el caso tuyo, ¿no? De las mujeres, ¿no? Cuando tú haces tu formación de óvulos, tú vas a formar un ovocito y un cuerpo polar, y ese cuerpo polar degenera, desaparece, y te quedas con un ovocito, y ese ovocito es el que tú vas a ovular cada mes de tu ovario hacia tu trompa de falopio. Ahorita lo voy a explicar, ¿ya? Entonces acá tengo una figura donde me han puesto el estambre, acá está cortado, y aquí veo cómo, ¿no? Se va formando por meiosis el grano de polen, ¿no es cierto? Y aquí está el grano de polen. Esta es su célula generativa o generatriz que te dije, y esta es su célula vegetativa. Esta célula generatriz es la que va a formar dos núcleos sexuales. Y esto de acá abajo es el proceso de formación de el grano de polen. Mira, ve. Acá, más grande, ¿ve? Ahí está, mira, ¿ve? Aquí está el microsporocito. Acá lo han dibujado con 4 cromosomas. Hace meiosis 1 y tienes 2 células. Hace meiosis 2 y tienes 4, ¿no? Estas 4 se llaman microsporas. Así está en el libro de la PRE, ¿ya? Y cada una de estas se va a duplicar, ¿no? Y después la segunda duplicación. Solamente se duplica una de acá. Y ya tienes estas 3. Cada núcleo, ¿no? Tiene estas 3, ¿no? Entonces, esto de acá, cada uno de estos es un grano de polen con 3 núcleos sexuales. Los núcleos espermáticos y el núcleo del tubo, que es el núcleo vegetativo, ¿ya? Ahora, acá tengo la parte de femenina, el pistilo, ¿no? Más grande. Aquí está el pistilo, este es el ovario, y aquí adentro está el saco embrionario, ¿ya? Con sus 8 núcleos, acá está, mira. ¿Cómo se forma? Esto se forma así, como te he explicado hace un rato, muy grande está. Acá está. Esta es la célula madre, ¿no? El macrosporocito o megasporocito. Hace meiosis 1, forma 2 células hijas. Hace meiosis 2, forma 4. Y luego de esas 4 degeneran 3 y te quedas con esta, que es la macrospora o megaspora. Esta megaspora o macrospora hace 3 cariocinesis. La primera, 2 núcleos. La segunda, 4 núcleos. La tercera, 8 núcleos. Y estos 8 núcleos se disponen así. 3 antípodas, 2 núcleos polares, una oósfera, llamada núcleo del huevo también, o ovocélula, y 2 sinérgidas. ¿De acuerdo? Entonces, de las 8, las que participan en la doble fecundación son estas 3. Este núcleo sexual, que es la oósfera, y estos 2 que son los núcleos polares. Entonces, cuando viene un grano de polen, acá, mira, cuando llega un grano de polen, se posa acá arriba, se genera el tubo polínico y por el tubo polínico bajan los núcleos, los núcleos espermáticos. Y los núcleos espermáticos acá, ¿no? Aquí, el problema de esta diapositiva es...
aquí comienzan a fecundar. Un núcleo espermático se une a los núcleos polares y forma un tejido que se llama endospermo, ¿ya? Y el otro se une al el núcleo del huevo y forma el embrión. El embrión va a ser la futura plantita, ¿ya? Y el endospermo va a alimentar al embrión, ¿no? Entonces, la semilla acá se va a formar por la unión de un núcleo espermático con un núcleo del huevo acá, ¿no? La ovocélula, y el otro núcleo espermático se une para formar el endospermo. El endospermo alimenta al embrión y se forma la semilla. Las capas de este óvulo comienzan a rodear al embrión y al endospermo y se forma la semilla. Y las capas del ovario van a dar origen al fruto, a las capas del fruto, ¿no? Por ejemplo, un melocotón, ¿tú qué te comes? Te comes la pulpa y la cáscara y dejas la pepa. La pulpa y la cáscara y parte de lo que cubre a la semilla se forma de acá, de las capas del ovario, ¿no? Las capas del ovario forman una capa externa del fruto que se llama el epicarpio, una capa media que es la pulpa, que se llama mesocarpio, y una capa interna que protege a la semilla que se llama endocarpio. Esas son las capas del fruto. Cuando tú te comes una fruta, ¿no? Te comes generalmente la cáscara, que es el epicarpio, la parte media, que es la pulpa, que es el mesocarpio, y dejas el interior, que viene a ser la semilla, que está rodeada por el endocarpio, ¿ya? De esa manera se forma. Esto se tiene que explicar, pues, detalladamente durante bastantes minutos, ¿no? El tiempo, lamentablemente, apremia y no nos deja, pues, terminar de explicar esto, ¿no? Porque esto es una explicación más extensa, ¿ya? Pero por las horas que tenemos y los minutos que tenemos no podemos explayarnos mucho, lamentablemente. Bien, me quedan unos minutos más, voy a avanzar con el sistema reproductor humano. En el sistema reproductor hay que destacar la presencia de los genitales externos e internos masculinos y femeninos. En el caso del varón, los genitales externos son el pene, órgano copulador masculino, y las bolsas escrotales donde se encuentran los testículos. En el caso de los genitales internos masculinos, tenemos a los testículos y las vías espermáticas por donde circulan el semen y los espermatozoides, ¿ya? En el caso de las damas, ellas presentan a los genitales externos, ¿no? Que reciben el nombre en conjunto, se le llama vulva, y la vulva está formada por esta zona de acá arriba, que es una zona de piel que presenta vello púbico y se le conoce como el monte de Venus. Luego tenemos dos repliegues externos de piel que se llaman los labios mayores o labios externos. Lo voy a agrandar un poco más acá. Muy grande. Ahí está. Luego tenemos los labios menores, ¿no? La unión de los labios menores hacia la parte superior forma el clítoris, que es una zona muy sensible en ellas. Y entre los dos labios menores hay una zona, ¿no? Un orificio que es el orificio vaginal, ¿no? Por donde sale el flujo del menstrual y por donde va a salir la criatura en el momento de nacer también, ¿ya? Y también ahí hay una zona que es el meato urinario por donde ellas van a miccionar, ¿de acuerdo? Entonces, la vulva comprende el monte de Venus, labios mayores, labios menores, ¿no? Incluyendo el clítoris, ¿no? Y toda la zona del orificio vaginal, ¿ya? En cuanto a los genitales internos de ellas, los femeninos, tenemos pues aquí este dibujito que todo el mundo lo conoce cuando ha visto pues una imagen del sistema reproductor femenino. Acá tenemos los ovarios pequeños, tamaños de 2 almendras. Tenemos las trompas de falopio o trompas uterinas. Tenemos el cuerpo del útero, todo este es el útero, y esta es la parte del cuello uterino, y este es el conducto vaginal. Entonces tenemos los siguientes genitales internos: vagina, útero, trompas y ovarios, ¿ya? Si nosotros analizamos un ovario por dentro, mira lo que vamos a encontrar, ¿ve? Esto es muy interesante. El ovario por dentro está hecho de tejido epitelial y conectivo, ¿ya? Pero adentro del ovario se da un proceso muy importante que es el proceso de ovogénesis, que viene a ser
la formación de ovocitos, ¿de acuerdo? Un ovocito cada mes. Para que se forme un ovocito, ¿ya? Se da el proceso de ovogénesis, pero para que se dé el proceso de ovogénesis, tiene que llegar hasta acá una hormona que se llama la hormona FSH, que hemos visto antes, la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque dentro del ovario hay un grupo de células que se llaman las células foliculares, que se agrupan, se dividen y forman estas masas de células conocidas como folículos. Y estos folículos adentro van a ir permitiendo la formación del ovocito. Acá tenemos un folículo primario que ya contiene al ovocito primario, ¿de acuerdo? Es una célula diploide, ¿ya? Con 46 cromosomas. Acá ya tenemos la formación de un folículo secundario, ¿no? Donde ya aquí vamos a encontrar al ovocito secundario, que es una célula con 23 cromosomas. Y aquí tenemos al folículo maduro, donde ya adentro va a contener al ovocito secundario listo para salir, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando el ovocito secundario sale de este folículo maduro, porque el folículo maduro se rompe, entonces el ovocito secundario sale del ovario y ¿a dónde se va? Se iría acá, mira, a la trompa de falopio. Dentro de dentro de la trompa de falopio hay un epitelio ciliado que mueve al ovocito secundario y lo lleva a un espacio de la trompa conocido como el tercio externo de la trompa uterina o trompa de falopio. Allí este ovocito va a esperar al espermatozoide que tiene que llegar hasta acá para que sea fecundado. Profesor, ¿cómo se llama el proceso en donde yo libero mi ovocito a la trompa de falopio? Se llama ovulación. Entonces, yo estoy ovulando cuando libero mi ovocito. Exacto. Al ovocito secundario muchos le dicen óvulo, pero su nombre correcto es ovocito secundario. Es un ovocito secundario que no ha completado la meiosis, está en metafase 2. Eso es lo que ovulas cada mes. Y para ovular, profesor, ¿necesito alguna hormona? Por supuesto. Hay una hormona que viene de tu cerebro, de la hipófisis, ¿no? Que se llama la LH, la hormona luteinizante. Esa hormona llega, ¿de acuerdo? Y va a estimular al folículo maduro para que se pueda romper. Y de esa manera, el ovocito va a salir del ovario a la trompa. Quiere decir que la LH, profe, estaría estimulando la ovulación. Exactamente. ¿Y qué pasa con este folículo maduro que se rompió? Se convierte en otro folículo, ¿no? En otra masa de células de color medio amarillento acá, que se llama el cuerpo lúteo. Por eso la hormona se llama luteinizante, porque después que el ovocito sale, el folículo maduro se transforma en cuerpo lúteo, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa si ese ovocito que ha salido acá es fecundado? Entonces ya estaría empezando el proceso de desarrollo del cigoto y se estaría dividiendo en varias células, ¿no? Y por lo tanto, pues, tú no podrías, se interrumpiría el proceso menstrual, porque si menstruas vas a botar, vas a desprender la capa del endometrio del útero, que es una capa que tú has formado con mucho esfuerzo cada mes para que este cigoto se implante más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo va a generar, ¿no? Va a liberar, o va a promover que el ovario libere otras hormonas que son la progesterona y los estrógenos. Y esto hace que el endometrio del útero permanezca y no se caiga, ¿no es cierto? De esa manera, ese cigotito que ya se formó en la trompa de falopio aquí, se va a dividir, se va a transformar en una mórula, ¿no? Y esa mórula va a bajar y se va a implantar acá en el endometrio del útero, ¿no? Y de esa manera ya va a empezar la gestación de la mamá, ¿no es cierto?
pero el endometrio ya no se va a caer, porque si se desgarra esto, se puede desgarrar con todo y el embrión y sería un aborto, ¿no es cierto? En todo caso. Profe, ¿qué pasa si no ha habido ninguna fecundación? Ah, no hay problema. Entonces, el ovocito solamente tiene un tiempo de duración acá de un día, máximo dos, se degenera, ¿no? Comienza a desorganizarse y sus restos van a ser liberados junto con el endometrio que vas a liberar en tu ciclo menstrual. Y empiezas otro ciclo nuevamente y produces otro ovocito. Entonces, profe, la célula que está o la hormona que está estimulando el proceso de ovulación es la LH y la que estimula la ovogénesis es la FSH. Así es, ¿de acuerdo? Bien, lamentablemente el tiempo nos gana, ¿no? Vamos a continuar la siguiente semana, son las 11:02. Quiero darle paso al siguiente profesor. Nos vamos a encontrar la siguiente semana, Dios mediante, para continuar con la explicación de este tema. Solamente faltaría ver el ciclo menstrual, ¿no? Y el proceso de generación, el proceso de desarrollo nada más que es pequeño, ¿ok? Bien, gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente semana, por favor. Hasta luego, profe. Cuídese. Nos vemos. Gracias, profe. Muy buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 10, semana 10. En esta semana, la semana número 10, vamos a ver lo que son el estado sólido y los sistemas dispersos. Ahí tenemos la diapositiva. Esta semana 10 vamos a hablar sobre el estado sólido y los sistemas dispersos. ¿Qué es el estado sólido? Bueno, en el estado sólido vamos a decir que las fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión van a ser mayores que las fuerzas de repulsión. Vamos a diferenciar dos tipos de sólidos, los llamados sólidos cristalinos, que son sistemas ordenados, y los sistemas amorfos o sólidos amorfos. Los sólidos amorfos son sistemas desordenados, ¿ya? Ejemplo de un sólido amorfo sería el vidrio, ¿ya? El vidrio sería un ejemplo de sólido amorfo. Un ejemplo de sólido cristalino sería el hielo, Ahora, los sólidos cristalinos tenemos diferentes tipos de sólidos cristalinos. Tenemos, por ejemplo, el sólido iónico, el sólido metálico,
por decir algunos de ellos. Entonces, vamos a diferenciar dos tipos de sólidos, los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos los puedo diferenciar de los sólidos amorfos por su temperatura de fusión. En el caso de los sólidos cristalinos, su temperatura de fusión es constante, es un punto, el llamado punto de fusión. Por ejemplo, para el hielo, que es un sólido cristalino, su punto de fusión es 0 grados Celsius. En cambio, para un sólido amorfo, no tiene un punto de fusión, sino un intervalo. Una temperatura a la cual comienza a ablandarse, ¿no? Temperatura de ablandamiento, y luego otra temperatura a la cual todo el sólido se ha fundido. Por ejemplo, podríamos decir que un sólido ablanda a 60 grados Celsius y se funde completamente a 70 grados Celsius. Bueno, y eso sería el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre el sólido. Luego pasaremos a hablar sobre los sistemas dispersos. ¿Qué es un sistema disperso? Por ejemplo, yo puedo tener agua, y le agrego una cucharadita de sal. Después con la cuchara muevo el agua con la sal y la sal se dispersa. El agua lo va a dispersar, lo va a separar a la sal. Ese es un ejemplo de sistema disperso. Un sistema disperso también podría ser la niebla, por ejemplo. Ahora que en las mañanas hay neblina, esa niebla es un sistema disperso. O cuando vas al paradero y ves que del carro sale el humo. Ese humo del parque automotor viene a ser también un ejemplo de sistema disperso. Entonces, los sistemas dispersos pueden ser el humo, la niebla, el agua con sal, el agua salada. Son ejemplos de sistemas dispersos. Hoy día vamos a ver cómo se clasifican los sistemas dispersos. Luego nos va a interesar los cálculos matemáticos, unidades de concentración física y unidades de concentración química. Dentro de las unidades de concentración física tenemos pues el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen. Vamos a hablar sobre porcentaje, ¿no? En masa y en volumen. Luego vamos a ver lo que son las unidades químicas, que son la molaridad y la normalidad. Y ese es el tema a desarrollar el día de hoy. Bienvenidos al curso de química, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Listo. Acá está. Semana número 10. ¿Qué dice la semana número 10? Dice estado sólido. Estado sólido. Sistemas dispersos. Tenemos por aquí. Estado sólido. Características generales del estado sólido. Predominan entre sus partículas las llamadas fuerzas de atracción. Como les había comentado, ¿no? La fuerza de atracción, esa fuerza de cohesión, es lo que va a mantener al estado sólido, que va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Las partículas poseen solo un movimiento de vibración, no se desplazan, no tienen energía cinética, tienen energía vibracional. Podemos relacionar la energía vibracional como la energía rotacional y la energía elástica, pues, ¿no? El sólido tiene forma y volumen definido y son incompresibles, no se pueden comprimir, no podemos disminuir el volumen de un sólido, ya están compactos, ¿no? Están apretaditos, un átomo junto a otro átomo. Acá podemos ver un sólido que son cubitos de hielo, ¿no? Mira, 3 cubitos de hielo. Ejemplo de un sólido cristalino. Y acá también tenemos varios ejemplos de muestras, ¿no? De muestras que también son ejemplos de sólido cristalino. Esto de acá se parece a un lingote de oro, ¿no? Esto sería como un ladrillo, pero de oro, un lingote de oro, donde los átomos de oro están ordenados. Mira, un sistema altamente ordenado, ¿no? Hay un orden. Ese es un sólido. Son las características de un sólido. Entonces, los sólidos se caracterizan por ser sistemas altamente ordenados. Bien, seguimos.
Tipo de sólidos. Dentro de los sólidos tenemos los llamados sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Un sólido cristalino se caracteriza por ser de un ordenamiento de largo alcance. Quiere decir que de extremo a extremo del sólido va a tener un ordenamiento, ¿no? Un mismo tipo de celda unitaria, se podría decir. Si encuentro una celda unitaria en esta esquina, voy por todo el sólido hasta el otro extremo y al final en el otro extremo voy a encontrar la misma celda unitaria. Entonces la celda unitaria es una repetición en todo el sólido cristalino. En cambio, en el sólido amorfo no. En el sólido amorfo no voy a encontrar ese sistema de orden. Si comienzo con un tipo de celda unitaria, en el otro lado voy a encontrar otro tipo de celda unitaria, totalmente diferente que estaba al inicio. Entonces diremos que en el sólido amorfo el ordenamiento no se mantiene, por eso decimos que es un ordenamiento de corto alcance. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá puede haber una cúbica, otra cúbica, un pentágono, pentágono, luego un hexágono y luego otra cúbica. Entonces, el ordenamiento, vamos a decirlo así, va variando a lo largo del sólido. Pero en cambio, en el sólido cristalino no. Si inicia con cúbica, termina en el otro extremo con cúbica. Todos son cúbicas, ¿no? O si todos son hexagonales, todas son hexagonales. ¿Te das cuenta? Entonces, el sólido cristalino se caracteriza porque su celda unitaria se va a repetir a lo largo de todo el sólido, de extremo a extremo. Mientras que en el sólido amorfo no, pues, ¿no? En el sólido amorfo vas a tener aquí una celda unitaria y en el final vas a tener otra celda unitaria totalmente diferente. ¿Ya? Por eso diremos que el ordenamiento es de largo alcance en el sólido cristalino y el ordenamiento es de corto alcance en el sólido amorfo. Seguimos. Sólido cristalino. Sólido cristalino. Aquí tenemos los sólidos cristalinos, mira. Un sólido cristalino, ¿no? Puedes ver acá la estructura hexagonal, ¿no? Ahí está la estructura hexagonal, ¿no? Porque tienes 2, 4, 6 átomos. Si ves los puntitos rojos, son 6 átomos. Y todos son hexagonales, mira. Hexagonal. Y ahí se repite. Es una repetición en todo el sólido. En cambio, el sólido amorfo es diferente, mira. Si podemos observar, no veo al hexagonal o al cúbico que se repita, pues, ¿no? Entonces voy a ver una diferencia, ¿no? Mientras acá veo un hexágono que se repite, ¿no? Es una regularidad, ¿no? Esta es una celda unitaria que se va repitiendo a través de todo el sólido, ¿no? De extremo a extremo. En el sólido amorfo no, mira. Por acá tengo un pentágono. ¿Qué tenemos acá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un hexágono, o más o menos un hexágono. Después viene acá 1, 2, 3, 4, otro pentágono. Mira, date cuenta. Va variando. O sea, la celda unitaria no es la misma. Va cambiando de celda unitaria. A comparación del sólido cristalino, que la celda unitaria todas son hexagonales. Mira, hexágono. Acá no. Pentágono, hexágono, ¿no? Va variando. Entonces, este es un sólido amorfo, ¿no? Este es el sólido amorfo. Entonces, tenemos sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Muy bien, seguimos. Esto explicaría por qué la temperatura de fusión es diferente. Al ser hexágonos, por ejemplo, este sólido, al tener puros hexágonos, su temperatura de fusión va a ser constante, porque la energía que yo necesito para romper esta red cristalina, ¿no? Va a ser la misma, porque todos son hexágonos. En cambio, acá no. Acá van a haber celdas unitarias, que vamos a decir que son más fuertes, y otras que son más débiles. Entonces, las primeras que voy a poder fundir o romper van a ser las que tienen menos fuerza, ¿no? Esas son las que se funden primero. Y las celdas unitarias más resistentes son las que se funden al final. Entonces, ahí el por qué la temperatura de fusión es variada, ¿no? En el sólido amorfo. Porque en el sólido amorfo, primero vamos a fundir, se podría decir, las celdas unitarias que son más débiles. Y luego vamos a fundir las celdas unitarias que son más fuertes. Muy bien, y por eso la temperatura de fusión en un sólido amorfo es variado, es un intervalo. Mientras que en el sólido cristalino es un punto, ¿no? Una temperatura constante. Bien, seguimos. Sólidos amorfos, dice. No tienen una estructura interna definida. Es variable, pues, ¿no? Es variable, ¿no? Esta celda unitaria es diferente a esta celda unitaria, ¿no? Como te das cuenta que hay una gran diferencia entre las celdas unitarias.
Entonces, ese sería un sólido amorfo. No tienen una estructura interna definida. No poseen punto de fusión definido. Claro, no hay un punto de fusión. Realmente lo que tenemos es un intervalo con una temperatura de ablandamiento y finalmente con una temperatura donde todo el sólido ha fundido. Entonces, no es una temperatura constante o un punto, pues, ¿no? Son isotrópicos, ¿no? Una de sus características es que son isotrópicos. Isotrópicos. Tienen orden de corto alcance. Tienen orden de corto alcance. ¿Qué significa orden de corto alcance? Lo que les comentaba, pues, ¿no? Este ordenamiento es diferente a este ordenamiento. Y este ordenamiento es diferente al de acá y diferente al de acá. Entonces, el ordenamiento en la celda es diferente. Eso es lo que significaría corto alcance. ¿Sí? ¿Qué significa isotrópico? Iso es igual. Trópico está referido a las propiedades sobre los ejes. Por ejemplo, la luz. La luz puede ir a través de un eje, ¿no? Y puede ir a través de otro eje. Entonces, cuando decimos iso es igual, pues, ¿no? Entonces, esas propiedades van a ser iguales a través de un eje o a través de otro eje. Cuando es un paralelepípedo, ¿no? Podemos decir que hay dos lados diferentes. Entonces, la luz va a viajar en dos direcciones con diferente velocidad. Entonces, ahí las propiedades van a variar. Y ella ya no sería isotrópico. ¿Se entiende la idea? Isotrópicos está relacionado a las propiedades. En este caso, lo vamos a relacionar con la luz a través de los ejes. A través de los ejes. ¿Ya? Claro, eso es isotrópico. O sea, relacionado a las propiedades sobre los ejes. ¿Se entendió? Por eso han puesto el dibujito acá. Este dibujito, si ven acá, la luz sobre este eje va a ser diferente a la luz sobre este eje, ¿no? Cuando es iso es igual, pues, ¿no? Isotrópicos, ¿no? Es lo que podemos ver con el vidrio, pues, ¿no? Tú puedes ver a través del vidrio, pues, ¿no? La luz puede atravesar el vidrio. Ah, ya, listo, profesor. Sí, ¿Sí me entiendes, no? La idea. sí. Hubiera sido bueno ponerle ahí la definición de qué significa textualmente lo que es isotrópico. Eso sería más, podría decir, no pensé que me iban a preguntar eso, pero eso es isotrópico. Igual, está relacionado a las propiedades que son iguales. Con respecto al viaje de la luz a través de un eje. Así lo podemos definir. Tienen orden de corto alcance. Ya tienen orden de corto alcance. Y ejemplos, ahí tenemos, a ver, tenemos los dibujitos y en los dibujitos puedes ver los ejemplos. Plástico, celulosa, ¿no? Celulosa, ¿qué más tenemos ahí? La llanta, ¿no? Que es hule. El vidrio, ¿no? Son ejemplos de sólidos amorfos, ¿no? Eso sería el ejemplo de sólidos amorfos. Bien. Seguimos. ¿Qué pasó? Sólidos cristalinos. Sólidos cristalinos. Tenemos acá. Sus partículas poseen un ordenamiento regular en el espacio tridimensional. Presentan una red cristalina que es la distribución espacial de partículas del cristal. Poseen punto de fusión definido. Son anisotrópicos. Oh, acá viene otro término. Profesor, ¿qué cosa es anisotrópico? Claro, hay uno que es isotrópico y otro que es anisotrópico. Vamos a ver. Igual, pues, ¿no? Si te das cuenta, como ya se trata de un sólido cristalino, nosotros acá vamos a tener celdas unitarias de diferentes tipos. Hay celdas unitarias de tipo cúbica, ¿no? Como un cubo, como un dado. Otros que son paralelepípedos, ¿no? Como un edificio, ¿no? Podríamos decir que es como un paralelepípedo. Hay otros que son sólidos, que son de tipo hexagonal, son hexágonos, ¿no? Son de tipo hexagonal. Profesor, disculpe, Sí, dime. ¿qué significaba de largo alcance? De largo alcance quiere decir, por ejemplo, es como construir una pared. Imagina que vas a construir una pared de una cuadra, de poste a poste. Una cuadra, vamos a suponer, de una calle hasta la otra calle. Y te encargan construir esa pared. Entonces vas a comprar, por ejemplo, 1, 2, 3, 10 millares de ladrillos. Los ladrillos que compras, todos son iguales. Como los ladrillos son iguales, ¿no? Como los ladrillos son iguales,
Al construir la pared, terminas de construir la pared de cuadra a cuadra, pues, ¿no? De calle a calle, y vas a ver que todos los ladrillos son iguales. Entonces, eso es un sólido cristalino, y eso se llama un ordenamiento de largo alcance. Los ladrillos que has usado, ¿no? Son los mismos, los que has colocado desde el inicio hasta el final de la pared. Entonces, eso significa de largo alcance. El orden del sistema se repite en todo el sólido. Eso significa largo alcance. Y el otro es de corto alcance, que es para el sólido amorfo. ¿Qué significa de corto alcance? De corto alcance significa que para construir esa pared compras ladrillos de diferente tamaño. Ladrillo de techo, ladrillo de techo liviano, ladrillo pandereta, y hay diferentes tipos de ladrillos para pared. Y te compras ladrillos pequeños, medianos, grandes para techo, techo ligero, y construyes la pared. Y cuando tú ves esa pared vas a ver 10 ladrillos de techo, 10 ladrillos de pandereta, 10 ladrillos medianos, 10 ladrillos chiquitos, y vas construyendo tu pared de cuadra a cuadra. Cuando terminas de construir la pared, ¿cómo vas a ver esa pared? Bueno, profesor, esa pared yo lo veo que es amorfa, pues, ¿no? Porque va a tener ladrillos grandes, pequeños, medianos, y he construido mi pared. ¿Qué significa eso? Si tú pusiste 10 ladrillos de pandereta, luego 10 ladrillos de techo, luego 10 ladrillos medianos, el ordenamiento no se mantiene de pared a pared, de extremo a extremo, sino que va por sectores, por ciertos sectores tienes pues celdas unitarias cúbicas, celdas unitarias hexagonales, celdas unitarias paralelepípedos, y vas avanzando en el sólido y te das con la sorpresa que tienes diferentes tipos de celdas unitarias a lo largo. Entonces hay sectores donde sí hay un ordenamiento de 3 o 4 celdas unitarias que se repiten, que son iguales, pero después aparecen otras celdas totalmente diferentes. Entonces el ordenamiento del sistema es de corto alcance, porque no se mantiene el orden de extremo a extremo en el sólido cristalino. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Esa es la idea, pues, ¿no? Esa es la idea. ¿Dónde me quedé? Me quedé. Ah, decía que el ordenamiento es de largo alcance, pues, ¿no? De largo alcance. ¿Y qué significaba largo alcance? Que el orden, ¿no? En la celda unitaria, en el ordenamiento del sólido, se ve de extremo a extremo. De extremo a extremo. Ya, de extremo a extremo. Eso significaría de largo alcance, ¿no? Para el caso de un sólido cristalino, ¿no? Para el caso de un sólido cristalino. Y entonces ahí tendríamos, pues, la presentación de nuestros dos tipos de sólidos. Los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. Seguimos. Acá tenemos variedades de sólidos cristalinos, ¿ya? Variedades de sólidos cristalinos. Tenemos el sólido covalente, el sólido metálico, el sólido iónico y el sólido molecular, ¿no? Ahí tenemos diferentes tipos de sólidos. Un sólido covalente, ¿qué significaría? ¿Qué se diferencia un sólido covalente de un sólido iónico, por ejemplo? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, diremos que las partículas que forman el sólido son diferentes. En el sólido iónico tú tienes las partículas que son iones, que pueden ser cationes o aniones. Mientras que en el sólido covalente las partículas son átomos, que están unidos por enlace covalente. Entonces, toda la red cristalina tiene miles de átomos unidos por enlace covalente. Eso sería un sólido covalente. En cambio, en el sólido iónico tienes miles de átomos, pero que son iones, que están cargados eléctricamente. Átomos con carga eléctrica. Catión, anión, catión, anión, catión, anión. Entonces ahí tienes un sólido cristalino. ¿Y en qué se diferencia un sólido molecular y un sólido metálico? ¿No? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Un sólido metálico de un sólido molecular. ¿Cómo los podría diferenciar? En el sólido molecular vamos a decir que las partículas son moléculas, las unidades estructurales son moléculas, y las moléculas se unen por fuerzas intermoleculares. Ese es un sólido molecular. Eso explicaría por qué sus puntos de fusión y puntos de ebullición son bajos para los casos de sólidos moleculares. Además, también explica por qué son blandos. Porque entre molécula y molécula hay una fuerza intermolecular. Y debemos entender que una fuerza intermolecular es débil comparado con un enlace químico.
Esa sería la razón porque los sólidos moleculares tienen puntos de fusión bajos y temperatura de fusión bajos. Y además son blandos. Eso es debido a que tienen las llamadas fuerzas intermoleculares entre molécula y molécula. ¿Ya? Eso sería lo que caracteriza a un sólido molecular. Y un sólido metálico, bueno, en el caso del sólido metálico, sus unidades vienen a ser cationes. Recuerda que por la teoría del mar de electrones, los metales son débiles. Como los metales son débiles, tienen baja electronegatividad, pierden su electrón de valencia y forman cationes. Entonces tenemos cationes sumergidos dentro de un mar de electrones, inmersos en un mar de electrones. Entonces la unidad estructural en un sólido metálico serían cationes, inmersos dentro de un mar de electrones. Y eso es el sólido metálico, pues, ¿no? Entonces vemos que las características de estos sólidos cristalinos, porque el sólido covalente es un sólido cristalino, el sólido iónico es un sólido cristalino, el sólido metálico es un sólido cristalino y el sólido molecular también es un sólido cristalino. Tenemos aquí 4 tipos de sólidos cristalinos. Y cada uno de ellos es diferente, no son iguales. Si te das cuenta, el sólido covalente es diferente al sólido iónico. El sólido iónico es diferente al sólido molecular. Y el sólido molecular es diferente al sólido metálico. Entonces, desde el punto de vista químico, vemos cómo están ordenados los átomos, qué tipo de fuerza los mantiene unidos. Y podemos diferenciarlos. ¿Se entendió? A ver, si realmente, si me responden esto, ya entendieron los tipos sólidos cristalinos. ¿Cómo diferencia un sólido covalente de un sólido molecular? Por ejemplo, un sólido molecular es el hielo. Ese hielito que pones agua en el frigider y después lo sacas hielo ya, eso es un sólido molecular. Un sólido covalente sería, por ejemplo, un diamante. El diamante, por ejemplo, es un ejemplo de sólido covalente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el diamante y el hielo? Bueno, en el sólido covalente está unido por átomos eh, no metálicos y en el sólido molecular por moléculas cristalinas. Claro, sí, el sólido covalente está unido, son átomos que se unen por enlace covalente, y en el sólido molecular las unidades estructurales son moléculas. Pero la diferencia es que en el sólido covalente no hay fuerza intermolecular, bueno, en la mayoría, una excepción es el grafito, pero los demás no hay fuerza intermolecular. Vamos a decir que todo el sólido son puros enlaces covalentes. Miles y miles, millones y millones de átomos de carbono, por ejemplo, en el caso del diamante, se unen por enlace covalente. No hay fuerza intermolecular en el diamante, por ejemplo. En cambio, en el sólido molecular, en el hielo, la molécula de agua se une a otra molécula de agua y lo que los mantiene unidos es el puente de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular. Entonces, el sólido molecular va a tener a la fuerza intermolecular que une a las moléculas y forma el sólido. En cambio, en el sólido covalente no vas a encontrar, en el caso del diamante, fuerza intermolecular. Solo hay enlace covalente. Es por eso que el diamante tiene una alta temperatura de fusión, ¿no? Alta temperatura de fusión. En cambio, el hielo tiene una temperatura de fusión de 0 grados Celsius. Quiere decir eso que para romper el puente de hidrógeno, esta fuerza intermolecular, necesito poca energía. En cambio, para romper enlaces químicos necesito mucha energía. Entonces vamos a diferenciar el sólido covalente del sólido molecular por el tipo de partícula. El sólido covalente está formado por átomos y esos átomos se unen por enlace covalente. En cambio, en el sólido molecular, su unidad son moléculas, pero las moléculas se unen por fuerzas intermoleculares. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Seguimos.
Tenemos acá ejemplo de sólidos covalentes. Ejemplo, el carbono grafito. Acá podemos ver que esos puntitos negros vienen a ser los átomos de carbono. Y esto de acá se repite, miles de átomos de carbono se están uniendo por enlace covalente. Entonces es un sólido covalente. En cambio, en el caso del diamante, los átomos, ¿no?, también se unen por enlace covalente. Todos los átomos, ¿no?, estos puntitos negros vienen a ser átomos de carbono. Y las rayitas vienen a ser los enlaces covalentes. Entonces, acá se muestra, ¿no?, una partecita del diamante. Pero hay miles, millones y millones de átomos y todos se unen por enlace covalente. Eso explicaría el hecho de que sean duros, ¿no? El diamante es una de las sustancias naturales más duras que hay, desde el punto de vista natural. Hay otros que son artificiales, sí, pero desde el punto de vista natural, el diamante es el más duro. Son malos conductores del calor y la electricidad. Claro, el diamante no te conduce la corriente eléctrica. Sus puntos de fusión son elevados. ¿Ya? Tienen puntos de fusión elevados. Muy bien, seguimos. Sólidos iónicos. Son duros y quebradizos. Malos conductores del calor y la electricidad, y sus puntos de fusión son elevados. ¿Y por qué el punto de fusión es elevado? Recuerda que estas esferas vienen a ser los iones. Entonces, al ser esas esferas los iones, estas son las llamadas celdas unitarias. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay 8 celdas unitarias. Acá hay 8 celdas unitarias, y estas celdas unitarias, ¿no? Vamos a decirlo así, 8 es una estructura compleja. Vamos a ver. No, es una nomás. Es una estructura compleja. Bueno, esta es una celda unitaria. ¿Ya? Es una celda unitaria donde tenemos al sulfuro de zinc, ¿no?, por ejemplo. Entonces son duros y quebradizos. Siempre me preguntan, profesor, ¿y por qué quebradizos? No entiendo por qué dice quebradizo. Duro se entiende ya, duro. Debido al enlace iónico, la estructura es fuerte, es duro, pues, ¿no? Y quebradizo, profe. Mira, como son iones, tú puedes aplicar una fuerza sobre este eje y hacer desplazar estas esferitas, y vas a colocar una frente a otra. Y al colocar una frente a otra, como tienen igual carga eléctrica, se repelen, y es por ahí donde se quiebra, se rompe el sólido. Y por eso diremos que son quebradizos. Entonces, si tú le aplicas una fuerza de arriba hacia abajo sobre un plano, vas a hacer que ese plano se desplace, ¿no?, por la fuerza que estás aplicando. Entonces van a quedar iones con iguales cargas, uno frente al otro. Y al haber iguales cargas, va a aparecer una fuerza de repulsión. Y ahí se rompe el sólido, se quiebra, pues, ¿no? Por eso dice duros y quebradizos, pues, ¿no? Malos conductores del calor y la electricidad. Claro, un sólido iónico no te conduce la corriente eléctrica, ¿ya? Profesor, a mí me dijeron que los iónicos conducen. Sí, sí te conducen, pero fundido. O sea, lo calientas a 1000 grados, lo fundes, lo pasas al líquido, y ahí te conduce la corriente eléctrica, fundido, o sea, como líquido. O disuelto en agua, ¿no? Si el sulfuro de zinc es soluble en agua, lo disuelves en agua y te conduce la corriente eléctrica, pues, ¿no? Tiene que ser soluble, pues, ¿no? Entonces, una sal soluble conduce la corriente eléctrica, o sea, una sal disuelta en agua, o una sal fundida. Pero como sólido, el sólido iónico no te conduce la corriente eléctrica, es un mal conductor del calor y la electricidad. Sus puntos de fusión son elevados, claro. Este sólido cristalino, su punto de fusión es elevado. Ya va a ser elevado. Va a ser elevado. Ya va a ser elevado. Bien. Seguimos. Sólidos metálicos. Tenemos aquí el caso del cobre. El cobre es dúctil y maleable, ¿no? Va a haber la ductilidad, es dúctil y maleable. Y son buenos conductores del calor y la electricidad. Ya van a ser buenos conductores del calor. Los metales se caracterizan por conducir
la electricidad y el calor, ¿ya? Y dúctil significa que puede formar hilos o alambres. Y maleables, crea maleables, que puede formar láminas o planchas, pues, ¿no? Eso significaría maleable, ¿ya? Eso es maleable. Siguiente. Sólidos moleculares, ¿no? ¿Qué características tiene el sólido molecular? El sólido molecular son blandos, les decía que eran blandos. ¿Por qué son blandos? Son blandos porque las moléculas, ¿cómo les dije? Las moléculas se unen, molécula a molécula, se unen por fuerzas intermoleculares. Y esa fuerza intermolecular es la responsable de que sea blanda y que tenga bajos puntos de fusión y ebullición, ¿ya? Entonces, son malos conductores del calor y la electricidad y puntos de fusión bajo. Ejemplo, acá tenemos el dióxido de carbono como sólido, más conocido como hielo seco. Entonces, ahí vemos esa estructura que es un hielo seco, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces acá estamos hablando pues de los sólidos moleculares. Por acá teníamos el ejemplo del hielo, ¿no? A ver, metálico, iónico, covalente y molecular, no, es el dióxido de carbono, ¿no? Anisotrópicos, y acá habíamos puesto isotrópico. Me habían preguntado qué significaba la palabra isotrópico. Podemos dar una definición de isotrópico. Bien. Vamos a decir que, a ver, voy a poner una hojita adicional, ¿sí? Para definirlo, porque acá me va a quedar chiquito para poder tipearles la definición, ¿ya? Entonces acá va a estar relacionado con la luz, ¿ya? Va a estar relacionado con la luz, ¿no? Acá hay un eje. Este eje es un eje de referencia, este es otro eje y esto es otro eje. No es lo mismo que la luz viaje sobre este eje, que la luz viaje sobre este eje, o que la luz viaje sobre este eje, ¿no? Eso va a establecer diferencias, ¿ya? A ver, voy a salir un ratito, voy a agregar una hojita al PowerPoint para poderles definir un concepto de isotrópico y anisotrópico, porque va a ser lo que más me van a preguntar, ¿ya? Voy a salir un ratito y voy a adicionar una hojita. Un minutito, espérame, no te desesperes. Ya vuelvo. Y ¿dónde está? Una ventana y acá está. Compartir. He vuelto, mira, acá he vuelto. Entonces vamos a definir, ¿no? Vamos a definir lo que es anisotrópico e isotrópico, pues, ¿no? Y si no va a quedar esa idea un poquito, sí, profesor, no me quedó claro la idea, profe. Ya, vamos a ver, vamos a tipear por acá, insertar, vamos a ver, texto, formas, creo que es este de acá, y claro, ahí está, sí puedo tipear. A ver, vamos a tipear por acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a escribir. Dice, propiedades de los cristales, vamos a ponerlo así. Mayúscula, no minúscula, propiedades de los cristales. Ya, propiedades de los cristales. Punto aparte. Tenemos, en el caso de los gases, líquidos y sólidos amorfos, las vamos a poner acá. En el caso de los gases, ¿ya? En el caso de los gases, ponemos por acá líquidos y sólidos amorfos. Y sólidos amorfos, ¿no? Ahí está.
no sometidos a esfuerzos, no sometidos a esfuerzos. Las propiedades, vamos a poner acá, las propiedades, como, ¿no? Las propiedades como el índice de refracción. El índice de refracción, comita, coeficiente de expansión, ¿no? Coeficiente de expansión térmica, coeficiente de expansión térmica, conductividad térmica, conductividad térmica y eléctrica, y velocidad de solubilidad, y velocidad de solubilidad, y velocidad de solubilidad son independientes, de la dirección. No, son independientes de la dirección. Lo mismo es cierto para las sustancias, que cristalizan, lo mismo es cierto para las sustancias que cristalizan en el sistema regular. ¿No? En el sistema regular. Por las razones expuestas, ¿no? Se les denomina isotrópicas. Ya, isotrópicas. Seguimos. Sin embargo, para las sustancias que cristalizan, en otros sistemas, las propiedades enumeradas, arriba, varían. Las propiedades enumeradas arriba varían según los ejes. ¿Ya? Según los ejes. ¿En qué se efectúan? Los ejes en las que se efectúan las observaciones. Y por esa razón, se denominan anisotrópicas.
para tales sustancias. Para tales sustancias. Los coeficientes de expansión térmica, los coeficientes de expansión térmica, ¿no? Los coeficientes de expansión térmica no solo pueden diferir, con la dirección, sino hacerse positivos. ¿Ya? Hacerse positivos. En una y negativos en otra. Y negativos en otra. ¿Cómo sucede? Como sucede con el yoduro de plata. ¿Ya? Ahí está. De nuevo, los sólidos anisotrópicos. Vamos a poner acá. De nuevo, los sólidos anisotrópicos. De nuevo, los sólidos anisotrópicos exhiben más de un índice de refracción. Más de un índice de refracción para el mismo cristal. Para el mismo cristal. Desde el punto de vista óptico, desde el punto de vista óptico, las sustancias anisotrópicas, ¿ya? Se dividen en uniaxiales y biaxiales. ¿Ya? Uniaxiales y biaxiales. Bueno, y podemos seguir definiendo más y más, pues, ¿no? Bien, acá vamos a dar interpretación a esto ahora. Vamos a aumentar el tamaño de la letra para que se vea. A ver, ahí creo, 24. Vamos a centrarlo, que quede bonito. Y ya. Dice acá, propiedades de los cristales, ¿no? Acá está, propiedades de los cristales. Dice, en el caso de los gases, ¿no? Un gas, ¿no? En el gas, bueno, el gas es un sistema totalmente desordenado, pues, un sistema caótico y desordenado. El líquido también es un sistema desordenado porque las partículas se mueven, ¿no? De aquí para allá, hay movimiento, hay desplazamiento de las partículas. Y el sólido amorfo, hemos dicho que el sólido amorfo es un sistema desordenado, sin forma también, pues, ¿no? No sometidos a esfuerzo, o sea, algún tipo de fuerza, pues, ¿no? Las propiedades, es decir, las características, ¿no? Las propiedades, dicen, ¿no? Estas características, está hablando de las propiedades, como el índice de refracción, ¿no? El índice de refracción se ve con la luz, pues, ¿no? Son equipos que se hacen mediciones con luz, jóvenes. Coeficiente de expansión, ¿no? Estas son propiedades, ¿no? Que se pueden medir. Coeficiente de expansión térmica. Conductividad térmica, ¿no? Conductividad térmica. Y eléctrica, ¿no? Conductividad eléctrica y térmica y eléctrica. Y velocidad de solubilidad, ¿no? Y velocidad de solubilidad son independientes, dice, ¿no? Son independientes de la dirección. Lo que le decía, ¿no? Hay ejes
¿no? En el eje X, eje Y, eje Z, ¿no? En un sólido puedo establecer ejes, ¿no? Dice, son independientes de la dirección, ¿no? En el caso, ¿no? de ellos, pues, ¿no? Entonces, esa sería la característica de estas sustancias, ¿no? De los gases, líquidos y sólidos amorfos. Estas propiedades son independientes de la dirección en la cual tú midas, haces la medición. Lo mismo es cierto para sustancias que cristalizan en el sistema regular. Hay celdas unitarias que son regulares, ¿ya? Entonces, hablamos de celdas unitarias. Lo mismo es cierto para las sustancias que cristalizan, ya estamos hablando de cristales, ¿no? Cristales, que cristalizan en sistemas regulares, que por las razones expuestas se les denomina isotrópicas. Iso igual, por eso decía que iso es igual. Y trópica está relacionada a las propiedades. El problema falta definir qué propiedades, pues, ¿no? Son propiedades que podemos medir una con la luz, como el índice de refracción, entonces se hace mediciones con luz. Sin embargo, para las sustancias que cristalizan en otros sistemas, o sea, otros sistemas de cristalización, ¿no? Otros tipos de cristales, las propiedades enumeradas arriba varían, o sea, va a haber una variación, no va a ser igual. Medir la propiedad sobre el eje X que medir la propiedad sobre el eje Y, o medir la propiedad sobre el eje Z, no es lo mismo, joven, ya va a ser diferente. Dice, ¿no? Las propiedades numeradas arriba varían, ¿no? Sin embargo, cuando dicen esa palabrita, ¿no? Sin embargo, para las sustancias que cristalizan en otros sistemas, las propiedades enumeradas arriba varían según los ejes. Entonces acá los ejes van a ser importantes, ¿no? El eje X, el eje Y, el eje Z, pues, ¿no? En que se efectúan las observaciones. No es lo mismo observar sobre el eje X que observar sobre el eje Y o observar sobre el eje Z. Entonces, como los sistemas son diferentes, sistemas de cristalización diferentes, entonces las propiedades sobre un eje va a ser diferente a medirlo sobre el otro eje, pues, ¿no? Y por esa razón se denominan, ¿cómo se va a denominar? Anisotrópicas. De ahí viene el término anisotrópico, pues, ¿no? Para tales sustancias. Los coeficientes, por ejemplo, acá pone un ejemplo, los coeficientes de expansión térmica, ¿no? El coeficiente de expansión térmica, ¿no? Ahí está. El coeficiente de expansión térmica, no solo puede diferir con la dirección, o sea, no solamente va a ser diferente con la dirección, sino hacerse positivos en una y negativos en otra, como sucede con el yoduro de plata. Y acá pone un ejemplo, ¿no? Específico, ¿no? El yoduro de plata, ¿ya? Sería el caso del yoduro de plata. De nuevo, los sólidos anisotrópicos exhiben en más de un índice de refracción para el mismo cristal. O sea, tengo un sólido cristalino, pero que tienen una propiedad que es medido en una dirección, tiene un valor, y medido en otra dirección o sobre otro eje, va a tener otro valor, van a ser diferentes, pues, ¿no? Desde el punto de vista óptico, las sustancias anisotrópicas, además acá hacen una clasificación, se dividen en uniaxiales y biaxiales. Espero que con esto responda la duda de su compañero, ¿no? Que me preguntó y había que aclararle. Con esto creo que ha quedado claro. Entonces, las propiedades sobre un eje y sobre otro eje, cuando son diferentes, hablamos de los anisotrópicos. Pero si yo mido una propiedad sobre un eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, y son iguales, es isotrópico. Muy bien, seguimos, jóvenes. Nos vamos por acá. Habíamos hablado sobre sólido cristalino, sólido covalente, sólido iónico, sólido metálico, sólido molecular, y acá nos habíamos quedado. Dice, ejemplo 1, dice, los sólidos como el hielo, la sal común, el cuarzo, el diamante, el oro y la plata han despertado de interés desde la antigüedad. No obstante, solo en épocas relativamente recientes, ¿no? Se han llegado a conocer los fundamentos del estado cristalino. La idea clave, apoyada ahora por experimentos, es que la regularidad que se observa en los cristales a nivel macroscópico es debido a un patrón regular en el ordenamiento de los átomos, iones o moléculas, ¿no? Respecto al estado sólido, indica el valor de verdad según corresponde, dice acá, pues, ¿no? Tenemos número 1, el hielo seco, ¿no? El hielo seco, el diamante y el azufre son sólidos covalentes. A ver, veamos. El hielo seco, no. ¿Qué cosa es el hielo seco? El hielo seco viene a ser un sólido. Él es un sólido molecular. Claro, acá hay fuerzas intermoleculares. La unidad acá son moléculas. El diamante sí es un sólido covalente. ¿Ya? Entonces, falso, jóvenes, falso. No.
Esto sería falso. El vidrio y el plástico son ejemplos de sólido. Claro, el vidrio es un sólido amorfo, ¿no? El plástico también es amorfo. Eso sería verdadero. El platino, el cobre y el oro son sólidos. Claro, el platino es metal, el cobre es metal y el oro es metal. Son sólidos metálicos, es verdadero, pues, ¿no? FBB, la C. La C, la respuesta. Jóvenes, tienen descanso y ya me pasé un minutito, jóvenes. Disculpen, jóvenes, un minutito. Invertido ese minuto para explicarles, pues, de los isotrópicos y anisotrópicos. Vamos a quedarnos acá y continuamos luego del descanso. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? Entonces entramos al descanso, jóvenes. Continuamos luego del descanso.